Cuando 6 hombres decidieron explorar un sistema de cuevas complejo para colaborar en un trabajo crucial de mapeo, lo que parecía ser solo otra aventura en los misteriosos túneles de la cueva de Mossdale, se transformaría en una experiencia dramática e inolvidable. Este es el relato de una tragedia que quedó marcada como el colapso fatal de la cueva de Mossdale. En junio de 1967, un grupo de 10 exploradores entró en el sistema de cuevas de Mossdale con el objetivo de explorar sus profundidades y realizar el mapeo de algunos pasajes que aún estaban poco documentados. Estos túneles, que ya habían sido explorados solo superficialmente por la comunidad espeleológica, presentaban un desafío considerable, y el grupo era consciente de ello. Sin embargo, los 2 líderes de la expedición, Dave Adamson, de 26 años, y Jeff Boroth, estaban confiados en que podrían guiar a sus compañeros con seguridad. Ambos habían explorado la cueva de Mossdale varias veces antes, adquiriendo experiencia y familiaridad con el terreno. A pesar de sus dificultades, la cueva de Mossdale no era un lugar para el turismo. La mayor parte de los pasajes exigía que los exploradores se arrastraran o se apretaran por espacios estrechos, fangosos y llenos de piedras afiladas. En un ambiente tan inhóspito, el trabajo de mapeo se volvía aún más arduo. Después de algunas horas, 4 miembros del grupo, 2 hombres y 2 mujeres, decidieron regresar como estaba planeado, ya que los pasajes se estaban volviendo cada vez más desafiantes. Entre ellos estaba Morag Forbes, la prometida de Dave, que estaba a punto de casarse con él en menos de un mes. La emoción de ella, pronto, tendría un sabor amargo al enfrentar uno de los mayores desafíos de su vida. Mientras los 4 regresaban a la superficie, el cielo permanecía nublado, pero sin señales evidentes de que una tormenta pudiera acercarse. Alrededor de las 5 de la tarde, salieron de la cueva, sintiéndose aliviados por haber completado la parte de la expedición planificada. Dave y Jeff, por otro lado, continuaron en el subsuelo con 4 de sus amigos espeleólogos para continuar la exploración. Entre ellos estaban Colin Vickers, John Ogden y Bill Forbes, todos experimentados y altamente capacitados para lidiar con el ambiente. El más joven del grupo, Michael Ryan, con solo 17 años, se unía a la expedición para su primera gran aventura. Al caer la tarde, el grupo siguió por un paso que exigía un esfuerzo físico inmenso, el Paso Far Marathon. Este túnel, con más de 270 metros de longitud, se extendía como un corredor estrecho y sinuoso, cubierto de piedras, y con un leve flujo de agua que serpenteaba a lo largo de su fondo. Para tener una idea de la dificultad, el paso solo permitía que una persona se arrastrara a la vez en un espacio reducido de alrededor de 1 milímetro, de 45 centímetros por 30 centímetros, lo que obligaba a los exploradores a moverse de manera extremadamente incómoda. Imagínese siendo forzado a arrastrarse, con los hombros comprimidos contra el suelo, sin poder mover los brazos o siquiera ajustar la postura. Una vez dentro, no había forma de volver sin una gran dificultad, y el proceso de salir podría llevar horas. En esa situación, los miembros del grupo estaban comprometidos a seguir adelante. Un viaje que, incluso sin saberlo, los llevaría a un destino trágico. En una de las secciones más desafiantes de la cueva, cerca del pasaje Far Marathon, los exploradores enfrentaban más de 270 metros de arrastre continuo. La única pausa para descansar ocurría en una pequeña área de 1,5 metros de longitud, donde un espeleólogo podía levantarse parcialmente para aliviar los músculos antes de enfrentar la próxima sección estrecha. Pero a medida que el grupo avanzaba, el ambiente se volvía cada vez más difícil de navegar. El estrechamiento del pasaje y la sensación de confinamiento creciente hacían que cada movimiento fuera extenuante. Cuando llegaron a la última parte de la Far Marathon, el espacio se volvía aún más estrecho, obligando a los espeleólogos a empujarse unos contra otros para avanzar. El objetivo de la exploración era claro: limpiar pasajes para que futuras expediciones pudieran mapear mejor el sistema de cuevas. Pero lo que parecía ser un simple trabajo de rutina estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Alrededor de esa hora, Morag, la novia de Dave, volvió a la entrada de la cueva esperando encontrar a los hombres terminando sus actividades. Sin embargo, al mirar hacia adentro, no vio ninguna señal de que se estaban acercando a la salida. El cielo estaba más nublado y la lluvia, aunque ligera, había comenzado a caer, lo que hizo que Morag sintiera un presentimiento
En el subsuelo, los hombres estaban comenzando a prepararse para limpiar los pasajes cuando empezaron a darse cuenta de que algo estaba mal. Los arroyos subterráneos habían aumentado y el nivel del agua estaba subiendo ligeramente, pero al principio no parecía algo alarmante. Sin embargo, a medida que el sonido del agua fluyendo se hacía más fuerte y el agua subía hasta sus pies, la percepción de que la situación se estaba volviendo grave quedó clara. A estas alturas, el grupo sabía que estaba a unas 3 horas de la entrada de la cueva, lo que hacía que cualquier movimiento rápido fuera aún más difícil. Ante la creciente presión del agua, se tomó la decisión de interrumpir los trabajos y tratar de salir del sistema de cuevas. Con la experiencia de Dave en el sistema de cuevas, confiaban plenamente en que él sabía cuándo y cómo llevarlos afuera de manera segura. Lo que no sabían era que una gran cantidad de agua se estaba acumulando en su dirección, haciendo que la tarea de evacuación fuera más desafiante cada minuto. Murag, ya preocupada por el avance del tiempo, regresó a la entrada alrededor de las 9 de la noche. Al llegar, fue abordada por un policía, por un horror indescriptible, al ver que la entrada de la cueva estaba completamente sumergida. El lago de agua se había formado alrededor de la entrada, volviéndola completamente inaccesible. Aquello que debería ser el punto de fuga ahora estaba cerrado. En una carrera frenética, ella recorrió 3 millas hasta encontrar ayuda, tratando de salvar a aquellos que amaba. Mientras tanto, los hombres en el subsuelo eran conscientes del aumento del nivel del agua, pero no tenían otra opción que intentar regresar a una cámara más alta y segura lo más rápido posible. Con el flujo de agua subiendo cada vez más, la tensión aumentaba y la necesidad de actuar rápidamente hacía que cada segundo fuera crucial. Aunque su experiencia los había preparado para situaciones extremas, la realidad del escenario los estaba llevando al borde del pánico. Pero aún así, lo que quedaba era el conocimiento de que la calma y la eficiencia eran las únicas formas de superar este desafío. Fue en ese momento que Michael, el más joven del grupo, y Jeff, un espeleólogo experimentado, fueron los primeros en intentar atravesar el pasaje estrecho que los llevaría a una cámara más alta. Cada movimiento era una lucha, ya que los cuerpos apenas podían pasar por los espacios estrechos de ese pasaje. Pero movidos por la urgencia y el creciente miedo al agua, el grupo continuó avanzando. Los espeleólogos estaban ahora en una lucha desesperada contra el tiempo. Para avanzar, necesitaban literalmente hacerse pasar por las rocas y tirar de sus cuerpos con la fuerza de los brazos. Sus botas de goma se deslizaban por los laterales de los pasajes, tratando de ayudar a impulsar sus cuerpos a través de los espacios estrechos. Pero a diferencia de los intentos anteriores, donde el agua los seguía por detrás, esta vez venía directamente hacia sus rostros, inundando el pasaje a medida que avanzaban. Jeff Guarullo, que tenía vasta experiencia en Mossdale, sabía lo que estaba sucediendo. Conocía bien el flujo y reflujo de las aguas en ese sistema de cuevas. En su mente, un esfuerzo rápido en el pasaje estrecho de Far Marathon los llevaría a él y a Michael a una cámara más segura arriba, donde podrían escapar de la creciente inundación. Mientras tanto, los otros 4 miembros del grupo estaban reuniendo su equipo y preparándose para entrar en el mismo pasaje estrecho. A medida que el agua subía más y más, la situación se volvía más crítica. Dave Adamson, uno de los líderes más experimentados, estaba confiado de que sabía exactamente dónde se estabilizaría el nivel del agua. Sin embargo, con la presión de la tormenta y el flujo de agua intensificándose, incluso los espeleólogos más preparados comenzaron a darse cuenta de lo rápido que la situación se estaba deteriorando. Con el aumento del agua, los movimientos se volvían cada vez más difíciles. Jeff y Michael estaban enfrentando una intensa lucha contra el agua que subía rápidamente. Ya había pasado de sus pies y ahora estaba subiendo hasta sus hombros, tratando de no desesperarse. A pesar de encontrar un punto más alto en el pasaje para protegerse, levantaban sus rostros para evitar la inundación creciente. Pero las posibilidades de escape estaban disminuyendo cada segundo. El volumen de agua que hacía el ambiente intransitable era una amenaza implacable. No había un lugar seguro para escapar. Mientras tanto, Dave lideraba al resto del grupo por el mismo túnel estrecho, esperando poder vencer la corriente creciente. Pero, a medida que avanzaban por la maratón distante, pronto encontraron la misma realidad que sus amigos enfrentaron. El agua estaba muy alta, y sus esfuerzos por salir de allí se estaban volviendo fútiles.
Como Jeff y Michael, intentaron elevar sus rostros por encima del agua, buscando cualquier burbuja de aire, pero era evidente que no había más escapatoria. La presión del agua aumentaba cada minuto, haciendo la fuga imposible. John Ogden, probablemente el último en entrar en el pasaje, escuchó los gritos de sus amigos pidiendo que volvieran. Pero al darse cuenta de que no había más forma de seguir adelante, intentó moverse rápidamente, empujando con las manos y usando los pies para deslizar su cuerpo hacia atrás. Sabía que el tiempo se estaba agotando. El miedo a ser sumergido por el agua era palpable. Fue una lucha desesperada, pero logró encontrar una pequeña fisura por encima de su cabeza. Con un último esfuerzo, metió su cabeza y cuerpo en esa fisura estrecha, intentando respirar profundamente el último hilo de aire. El espacio era minúsculo y apenas le cabía, pero en la lucha por la supervivencia, cualquier pequeña abertura parecía una oportunidad. Afuera, el rescate estaba en pleno desarrollo. La entrada de la cueva estaba completamente bloqueada por un lago de agua, pero los rescatistas aún tenían la esperanza de que dentro de la cueva los hombres hubieran encontrado una cámara más alta y segura, donde podrían esperar hasta que el agua retrocediera. Cientos de voluntarios se movilizaron rápidamente, instalando bombas y bombas de fuego y creando barreras para represar la entrada. La esperanza era que, al reducir el nivel del agua, los pasajes se volvieran accesibles nuevamente, permitiendo que los hombres pudieran salir con seguridad. En la tarde del domingo, un día entero después de que los espeleólogos habían entrado en la cueva, los rescatistas finalmente alcanzaron el paso de Far Marathon. Gritaron con la esperanza de alertar a los hombres de que el pasaje estaba libre y que podían descender de la cámara donde se habían refugiado. Sin embargo, la sombría realidad de la situación solo se reveló cuando aparecieron dos pares de piernas en la cresta del túnel. Esos dos cuerpos pertenecían a Jeff y Michael. Ambos habían intentado levantarse en la cresta del túnel, buscando desesperadamente los últimos suspiros de aire, mientras el agua subía rápidamente. La visión fue devastadora para los rescatistas, pero a medida que avanzaban por la cueva, uno por uno, se encontraron los cuerpos de los otros miembros del grupo. El cuerpo de John Ogden fue localizado 2 días después. Se había metido tan agresivamente que no podía sentirse bien. En una grieta sobre su cabeza, en el intento de encontrar un poco de aire, que fue necesario realizar decenas de pasajes hasta lograr localizar sus restos, retorcidos en su lucha final por la supervivencia. Cada descubrimiento fue un golpe amargo para los rescatistas, confirmando la triste realidad de que los 6 hombres habían sucumbido a la inundación repentina e inescapable que había llenado la cueva de agua. Tras esta tragedia, la cueva fue cerrada, convirtiéndose en el último lugar de descanso para los 6 valientes espeleólogos. En 1970, amigos y compañeros de los hombres se reunieron para realizar un último gesto de respeto. Entraron en el sistema cerrado para mover los cuerpos a una cámara más alta, donde los colocaron en un lugar más seguro, que fue renombrado como santuario, un tributo eterno a aquellos que perdieron la vida en ese sistema subterráneo.